Bienvenidos a Curiosamente, el canal donde las ideas que dabas por ciertas empiezan a tambalearse como gelatina en terremoto histórico, porque sí, muchas cosas que todos saben en realidad están bastante mal. ¿Creías que la historia es una colección ordenada de verdades absolutas escritas por genios imparciales? Pues sorpresa, está llena de errores, exageraciones, propaganda y malentendidos que sobrevivieron más que algunos imperios. Y espera, porque hoy no solo vamos a romper creencias cómodas, también vamos a construir algo mejor, una visión más curiosa, más compleja y, honestamente, mucho más divertida de nuestro pasado humano. Además, quédate hasta el final, porque uno de estos mitos es tan absurdo que cuando descubras la verdad probablemente querrás corregir a medio mundo, o al menos a ese profe que lo explicaba mal. Ahora sí, prepárate, porque vamos a desmontar mitos históricos uno por uno, con datos, contexto y un pequeño toque de humor, porque aprender también debería ser entretenido. Primer mito. La pólvora se creó exclusivamente para la guerra, como si algún antiguo científico chino hubiera dicho, hoy quiero inventar algo que explote para pelear. La realidad es mucho más interesante, porque la pólvora nació en China dentro de experimentos alquímicos donde se buscaba nada menos que la inmortalidad, lo cual ya empieza bastante intenso. Sí, en lugar de crear un arma, estaban intentando vivir para siempre, pero terminaron descubriendo algo que explotaba, lo cual es básicamente el equivalente histórico de mezclar ingredientes sin leer instrucciones. Imagínate la escena, un alquimista emocionado, otro preocupado, y de repente, ¡boom!, descubrimiento accidental que cambiaría el mundo, aunque no exactamente como ellos esperaban en ese momento. Con el tiempo, claro, alguien pensó, oye, esto también sirve para lanzar cosas lejos y rápido, y así empezó su uso militar, pero ese no fue su propósito original. Segundo mito. Las cruzadas fueron únicamente guerras religiosas, como si todo se redujera a fe, ignorando completamente la complejidad humana y especialmente la ambición política. Porque sí, la religión fue un factor importante, pero también lo fueron el poder, el control territorial, el comercio y, seamos honestos, las ganas de algunos líderes de expandirse. Muchos participantes veían oportunidades económicas, acceso a tierras o incluso escapar de problemas en sus propios territorios, lo que hace todo bastante menos sagrado y mucho más humano. En otras palabras, las cruzadas fueron una mezcla de fe, intereses y estrategias, como una receta complicada donde cada ingrediente cambia completamente el sabor final del platillo histórico. Tercer mito. Las ciudades antiguas eran siempre sucias, caóticas y poco higiénicas, como si vivir en el pasado fuera equivalente a caminar permanentemente sobre basura. Aunque sí había problemas, muchas ciudades antiguas tenían sistemas de drenaje bastante avanzados, normas de limpieza y estructuras organizadas que hoy sorprenderían a más de uno. Por ejemplo, algunas civilizaciones desarrollaron alcantarillado, baños públicos y regulaciones que buscaban mantener cierto orden sanitario, algo que no suena precisamente primitivo. Claro, no eran perfectas, pero tampoco eran el desastre absoluto que solemos imaginar cuando pensamos en épocas antiguas con una mirada un poco injusta. Cuarto mito. La historia fue escrita solo por los vencedores, como si los derrotados simplemente desaparecieran sin dejar rastro alguno en los registros históricos. Aunque los vencedores tuvieron ventaja, existen múltiples fuentes que incluyen relatos de los vencidos, documentos alternativos y evidencias que permiten reconstruir diferentes perspectivas. Los historiadores modernos comparan textos, restos arqueológicos y testimonios para entender mejor lo ocurrido, lo que convierte la historia en algo más parecido a un rompecabezas. Así que no es una versión única y definitiva, sino una reconstrucción constante donde nuevas piezas pueden cambiar lo que creíamos seguro desde hace mucho tiempo. Quinto mito. Los nativos americanos eran culturalmente iguales, como si todo un continente compartiera una sola identidad, idioma y forma de vida. La realidad es que existían cientos de pueblos con lenguas, sistemas políticos, tradiciones y creencias completamente diferentes, formando una diversidad impresionante. Algunos eran nómadas, otros construían ciudades complejas, unos tenían estructuras jerárquicas, otros funcionaban de manera más horizontal, mostrando una riqueza cultural enorme. Reducirlos a un solo grupo es como decir que todos los países actuales son iguales solo porque están en el mismo planeta, lo cual claramente no tiene sentido. Sexto mito. La historia antigua es solo mito y leyenda, como si todo lo anterior a cierto punto fuera básicamente cuentos exagerados sin base real. Aunque existen relatos míticos, gran parte de la historia antigua se basa en evidencias arqueológicas, textos comparados y estudios que permiten validar muchos acontecimientos. Los arqueólogos trabajan como detectives del pasado, analizando objetos, estructuras y restos para reconstruir lo que ocurrió con bastante precisión. Así que no todo es fantasía, aunque sí hay que saber distinguir entre lo simbólico y lo histórico, lo cual es parte del encanto de estudiar el pasado. Séptimo mito.
Los antiguos griegos pensaban que el cerebro no servía para pensar, lo cual suena tan extraño que casi parece un chiste moderno. Es cierto que algunos creían que el corazón era el centro del pensamiento, pero otros ya asociaban el cerebro con la mente y la inteligencia. Como en muchas épocas, no había una única opinión, sino un debate entre diferentes ideas, lo cual demuestra que el pensamiento crítico no es algo reciente. Así que incluso en la antigua Grecia había discusión científica, lo cual nos recuerda que cuestionar ideas es una tradición bastante antigua. Octavo mito. Figuras históricas como Alejandro Magno eran simplemente conquistadores sin contexto, como si su historia fuera solo una serie de batallas sin profundidad. En realidad, su expansión estuvo llena de estrategias, alianzas y decisiones complejas que transformaron culturas y territorios en muy poco tiempo. Su historia no es solo conquista, sino también intercambio cultural, difusión de ideas y cambios políticos que dejaron huella durante siglos. Y sí, también tenía apenas 20 y tantos años cuando logró todo eso, lo cual hace que cualquier procrastinación moderna se sienta un poco incómoda. Noveno mito. Julio César fue simplemente un dictador ambicioso que terminó con la República Romana por puro ego personal, como si todo se redujera a una sola motivación sencilla. La realidad es bastante más compleja, porque su ascenso ocurrió en medio de una crisis política profunda donde las instituciones ya estaban debilitadas y muchos actores buscaban poder. César aprovechó oportunidades, claro, pero también respondió a tensiones sociales, conflictos internos y alianzas cambiantes que hicieron del final de la República un proceso, no un instante. Su figura es clave, sí, pero reducir todo a él sería como culpar a una sola ficha por la caída de un dominó gigante ya en movimiento. Décimo mito. Leonardo da Vinci fue solo un artista brillante que pintaba cuadros famosos, como si su talento se limitara a crear obras visuales admiradas siglos después. En realidad, fue inventor, científico, anatomista, ingeniero y curioso profesional, alguien que veía el mundo como un enorme rompecabezas por entender pieza por pieza. Sus cuadernos están llenos de ideas adelantadas a su tiempo, desde máquinas voladoras hasta estudios detallados del cuerpo humano que combinaban arte con observación científica. Básicamente, Leonardo era el tipo de persona que no podía ver nada sin preguntarse cómo funcionaba, lo cual lo convierte en un ejemplo extremo de curiosidad imparable. Ahora, volvamos a mirar estos mitos en conjunto, porque lo interesante no es solo desmentirlos, sino entender por qué se volvieron tan populares y persistentes con el tiempo. Muchas de estas ideas simplificadas existen porque son fáciles de recordar, enseñar y transmitir, aunque sacrifiquen precisión a cambio de claridad, como versiones resumidas del pasado. El problema es que cuando simplificamos demasiado, perdemos matices importantes que nos ayudan a comprender mejor cómo funcionaban realmente las sociedades humanas en diferentes épocas. Y es ahí donde entra el pensamiento crítico, esa habilidad que nos permite cuestionar lo que escuchamos, incluso si viene de fuentes aparentemente confiables o muy repetidas. Porque sí, repetir algo muchas veces no lo convierte en verdad, aunque definitivamente ayuda a que más personas lo crean sin detenerse a analizarlo con cuidado. Además, la historia no es estática, sino que cambia constantemente a medida que se descubren nuevas evidencias o se reinterpretan las ya existentes con enfoques diferentes. Esto significa que lo que hoy consideramos cierto podría ajustarse en el futuro, no porque todo sea falso, sino porque el conocimiento se construye de manera progresiva. También es importante recordar que los historiadores no trabajan solos ni de forma aislada, sino que forman parte de una comunidad que debate, corrige y mejora interpretaciones. Ese proceso hace que la historia sea más sólida, pero también más compleja, lo cual puede ser menos cómodo, aunque definitivamente más interesante y cercano a la realidad. Volviendo al tema de la pólvora, por ejemplo, su evolución muestra cómo un descubrimiento puede cambiar de propósito según las necesidades y decisiones humanas. Algo similar ocurre con las cruzadas, donde diferentes intereses se entrelazan, demostrando que los eventos históricos rara vez tienen una sola causa clara y definida. Las ciudades antiguas, por su parte, nos enseñan que el progreso no es lineal, y que algunas soluciones del pasado eran sorprendentemente avanzadas para su contexto. En cuanto a la escritura de la historia, entender múltiples perspectivas nos ayuda a evitar visiones sesgadas y a construir una imagen más completa de lo ocurrido. La diversidad de los pueblos nativos americanos nos recuerda que generalizar suele borrar identidades, lo cual es un error tanto histórico como cultural. Y cuando hablamos de la historia antigua, es clave diferenciar entre mito y evidencia, sin descartar automáticamente todo lo que suena antiguo o lejano. El caso de los griegos y el cerebro ilustra perfectamente cómo las ideas evolucionan, y cómo incluso en el pasado existía debate sobre temas fundamentales. Figuras como Alejandro Magno, Julio César y Leonardo da Vinci nos muestran que las personas históricas son más complejas que los estereotipos simplificados. No eran personajes planos, sino individuos con decisiones, contextos y contradicciones que influyeron en el rumbo de la historia de maneras profundas. Además,
Entender estos matices nos permite conectar mejor con el pasado, porque empezamos a ver a las personas históricas como seres humanos reales. Y eso cambia completamente la forma en que aprendemos historia, pasando de memorizar datos a comprender procesos, relaciones y consecuencias a largo plazo. También hace que el aprendizaje sea más entretenido, porque descubrir detalles inesperados siempre resulta más interesante que repetir versiones simplificadas. Por ejemplo, saber que la pólvora nació buscando la inmortalidad añade un toque casi irónico a su posterior uso en conflictos humanos. O entender que las cruzadas incluían intereses económicos hace que todo el evento parezca más una estrategia compleja que una simple guerra religiosa. Incluso la idea de ciudades antiguas organizadas rompe con esa imagen caótica que muchas veces imaginamos sin cuestionar demasiado. Y así, cada mito desmontado abre la puerta a una comprensión más rica, más detallada y definitivamente más interesante de nuestro pasado colectivo. Pero aún no hemos llegado al final, porque falta cerrar con una idea clave que conecta todos estos ejemplos y que probablemente cambiará tu forma de ver la historia. Si hay algo que une todos estos mitos es una tendencia muy humana: preferimos las historias simples, claras y fáciles de recordar, incluso si eso significa alejarnos bastante de la realidad. Nuestro cerebro ama los atajos, y los mitos históricos funcionan como resúmenes rápidos que nos permiten entender el pasado sin invertir demasiado esfuerzo en analizar detalles complejos. El problema aparece cuando esos atajos se convierten en verdades absolutas, porque entonces dejamos de cuestionar y empezamos a repetir información sin verificarla, como eco histórico bastante confiado. Y así es como ideas incompletas sobreviven siglos, pasando de generación en generación, a veces incluso reforzadas por educación formal, películas, libros y conversaciones casuales entre personas. Pero aquí viene lo interesante: cuestionar estos mitos no destruye la historia, la mejora, la vuelve más precisa, más rica y mucho más cercana a lo que realmente ocurrió. Además, desmontar mitos no significa que todo sea falso, sino que estamos afinando nuestra comprensión, ajustando detalles y reconociendo que el pasado es más complejo de lo que parece. Es como limpiar un vidrio empañado: la imagen siempre estuvo ahí, pero ahora podemos verla con más claridad, con más matices y con menos distorsiones acumuladas con el tiempo. Y en ese proceso, también aprendemos algo importante sobre nosotros mismos, porque la forma en que interpretamos la historia dice mucho sobre cómo pensamos en el presente. Por ejemplo, cuando simplificamos culturas enteras, como ocurrió con los pueblos nativos americanos, también estamos mostrando una tendencia a reducir lo diverso a algo uniforme. Cuando pensamos que solo los vencedores escriben la historia, reflejamos cierta desconfianza hacia las versiones oficiales, aunque la realidad sea más equilibrada de lo que imaginamos. Y cuando creemos que todo lo antiguo es mito, quizá estamos subestimando la capacidad de las civilizaciones pasadas para observar, registrar y comprender su propio mundo. Así que estudiar historia no es solo mirar hacia atrás, sino también entender cómo construimos conocimiento y cómo podemos mejorarlo constantemente con nuevas preguntas y evidencias. Ahora sí, llegamos al punto prometido, ese mito final que probablemente te hará replantearte varias cosas al mismo tiempo, porque conecta con todos los anteriores. El gran mito final es este: la historia es aburrida, una colección de fechas, nombres y eventos que hay que memorizar sin sentido ni emoción alguna. Y seamos honestos, muchos lo han sentido así en algún momento, especialmente cuando se enseña como una lista interminable de datos sin contexto ni conexión real. Pero cuando empiezas a ver la historia como un conjunto de historias humanas, llenas de errores, descubrimientos accidentales, ambiciones y curiosidad, todo cambia completamente. De pronto, la pólvora no es solo un invento militar, sino un experimento fallido en busca de inmortalidad que terminó explotando de maneras inesperadas. Las cruzadas dejan de ser un conflicto simple y se convierten en una red de intereses donde religión, política y economía se mezclan de forma bastante intensa. Las ciudades antiguas pasan de ser escenarios sucios a ejemplos de organización que, en algunos casos, superaban expectativas modernas sobre planificación urbana. Los relatos históricos dejan de ser versiones únicas y se transforman en narrativas múltiples que los investigadores reconstruyen como si fueran detectives del tiempo. Las culturas nativas dejan de ser una sola imagen y se convierten en un mosaico impresionante de diversidad, creatividad y adaptación a distintos entornos. La historia antigua deja de parecer fantasía y empieza a mostrarse como una combinación fascinante de evidencia, interpretación y descubrimiento constante. Incluso las ideas equivocadas de los griegos sobre el cuerpo humano se vuelven interesantes cuando vemos que coexistían con pensamientos sorprendentemente avanzados. Y las grandes figuras históricas dejan de ser estatuas inalcanzables para convertirse en personas complejas, con aciertos, errores y decisiones que marcaron su tiempo. Cuando todo eso ocurre, la historia deja de ser aburrida, porque ya no estás memorizando datos, estás entendiendo cómo funciona la experiencia humana a lo largo del tiempo. Y eso, curiosamente,
También te ayuda a entender mejor el presente, porque muchos de los problemas, ideas y comportamientos actuales tienen raíces profundas en el pasado. Así que la próxima vez que escuches un dato histórico que suena demasiado simple o demasiado perfecto, quizá valga la pena detenerse y hacer una pregunta más. Porque en esa curiosidad extra, en ese pequeño cuestionamiento, es donde empiezan los descubrimientos que realmente cambian la forma en que vemos el mundo. Y justo de eso trata Curiosamente, de mirar lo conocido con ojos nuevos, de dudar un poco más y de disfrutar el proceso de aprender algo inesperado. Si llegaste hasta aquí, ya rompiste varios mitos, y lo mejor es que probablemente ahora veas la historia con una mezcla de sorpresa, duda y bastante más interés. Porque al final, la historia no es solo lo que pasó, sino cómo elegimos entenderlo, cuestionarlo y contarlo, una y otra vez, con cada nueva generación curiosa. Y quién sabe, tal vez el próximo mito que caiga sea uno que ni siquiera sabías que creías, porque así funciona este viaje, siempre hay algo nuevo por descubrir. Si algo de esto rompió una idea que dabas por cierta, imagina todo lo que aún no sabes que está mal, así que suscríbete a Curiosamente y sigue cuestionándolo todo, porque la historia cambia cuando tú empiezas a pensar diferente.